Bienvenidos a Vamos a Terapia. Mi nombre es Irina Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional. Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien. Buenas. Aquí estamos de nuevo en una siguiente entrega de esta segunda temporada de Vamos a Terapia. ¿Cómo estás, Maffer? Muy bien, querida. ¿Y tú? Excelente. Contenta de estar aquí. Hoy vamos a tratar de conversar. Bueno, no a tratar de conversar. Hoy vamos a tratar el tema de si puedo ir a terapia con mi amigo o con mi amiga. Es decir, ¿puede mi pana, mi colega, mi mejor amigo, mi compinche, lo que sea, ser mi terapeuta? Sentimos que esto es un tema interesante porque entre terapeutas siempre estamos, en mi caso, por ejemplo, hermanadas, ¿no? Estoy rodeada de gente que trabaja herramientas terapéuticas y en el proceso de aprendizaje, empezando por allí, siempre hemos hecho intercambios, siempre nos hemos apoyado y acompañado y eso una cosa trae a la otra y pues se presentan miles de oportunidades para brindar acompañamiento y espacio a quienes han crecido con nosotras, a quienes han estudiado con nosotras, con los que hemos coincidido en el camino. Entonces, bueno, nos pareció como una pregunta interesante porque yo sé que puede haber como opiniones diversas, encontradas. Hay quienes opinarán que no, como es el caso, por ejemplo, de que si un familiar puede ser mi terapeuta, por ejemplo, cuando hablan de que los doctores no deben atender a sus familiares, y no, sus pacientes no pueden ser sus familiares. Entonces, bueno, nuestras experiencias han sido, en mi caso, bien particulares, siempre positivas y de mucho crecimiento. Entonces, por eso queremos traer este tema, queremos tratar este tema en este espacio el día de hoy. ¿Qué te parece a ti, Mafer? ¿Cómo lo ves tú? Me encanta este tema. Me encanta, después del de sexualidad, es mi tema favorito, mi segundo tema favorito. Me encanta la controversia. ¿Y eso por qué? Llevar la contraria. Me encanta el chan, chan, chan. Porque sí, la verdad es que a mí este tema me gusta mucho porque no es fácil, no es nada sencillo, porque lo vivo en mi propia piel y pienso que sí se requiere, es bastante delicado y sí se requiere de tener una buena intuición, un buen compendio de cosas que ya hemos conversado en otros episodios: intuición, certeza, un buen esquema de trabajo, elegir bien con quién trabajar, bla, bla, bla. Y yo creo que me identifico mucho con lo que dijiste ahorita, porque somos terapeutas y estamos rodeadas naturalmente, en nuestro caso, de terapeutas, porque quizá va a haber personas que dicen, no, yo prefiero no tener amigos de mi área para no estar hablando siempre de lo mismo. No sé. Es posible porque quizás hay muchas no lo puedo comprobar. Sí, hay muchas diversidades en este mundo, pero sí. Somos terapeutas y estamos rodeadas de terapeutas también, o sea, personas que se dedican también a la sanación, a ver la vida desde estas formas. Y yo creo que para generar un vínculo amistoso hay un respeto de por medio bastante significativo que nos hace sentirnos con la certeza o la comodidad de, cuando se requiera, si se requiere, poder acudir a esa persona, ¿sabes? Sí. Eso en nuestro caso, que somos terapeutas, pero creo que también en mi caso a mí me ha tocado abrirle la puerta a amistades de años, que no es que, una vez estudiamos juntos y listo, no, o sea, somos amigos, somos personas muy cercanas, nos tenemos muchísimo respeto, nos amamos profundamente y entendemos el valor que cada una le agrega a la vida de la otra, ¿sabes? Eso me encanta. Sí, entonces, y tenemos muy claros los roles que cada una cumple. Entonces, para mí, la primera experiencia que yo tuve, bueno, ya empezando como a hablar de estas experiencias que yo he tenido, fue justamente una persona muy, muy querida que me dice que estaba en un país donde el idioma principal no era el español
y estaba en un lugar personal donde sentía necesidad de hablar fluido y además no tenía esta concepción de que ir al psicólogo es hablar con alguien extraño que no te conoce. Entonces es como, no sé qué parte de eso es atractivo para mí. Sí, yo quiero es sentirme en un lugar seguro, o sea, no quería como construir, porque además su caso estaba muy emergente. ¿Sí? Entonces necesitaba así un cobijo inmediato, así, ¡pum! Y darle la confianza, quizá alguien iba a tomar un tiempo, ¿no? Generar el vínculo y sentirse apapachada, sostenida. Entonces ella se aproximó a mí y me dijo, necesito que esto suceda, necesito que suceda pronto porque esto lo necesito. Bueno, y yo me asusté. Y yo dije, yo ya estaba, en ese caso fue una sinergia preciosa porque ya yo estaba como con la necesidad aquí en la garganta de decirle, ay, chama, pero por favor, o sea, Pásate terapia, no jodas. ¿será que tú quieres, sabes, ya como algo más formal? O sea, como que, como amiga, como que quiero meterme un poquito más desde la terapeuta, pero no, Sí. como amiga no soy tu terapeuta, ¿sabes? Y como nos respetábamos tanto, sabíamos que hasta ahí, entonces las dos estábamos como en esa tensión de, ¿será que le digo las dos? Y ella me lo dice finalmente y yo le digo, yo lo venía pensando, pero yo no sé, porque a mí en la academia a mí me enseñaron que eso no es así, que más bien mientras más lejano y menos conozcas, menos te involucras y más fácil es y mejor es, más ético. Entonces vamos a hacer algo, intentémoslo. Y si funciona, perfecto, y si no, por lo menos vamos a saber hasta dónde poder trabajar, ¿no? Entonces yo creo que fue eso. En mi caso, nunca, y no ha sido la primera vez y no creo que sea la última. En mi caso nunca ha habido una confianza que dé asco dentro del espacio terapéutico. Siempre ha sido un ambiente de mutuo y absoluto respeto y de honrar los roles que cada persona contribuye en la vida más allá de la terapia, porque entendemos que hay una vida más allá de la terapia y sin embargo sostenemos el espacio terapéutico de forma muy profunda y muy respetuosa. Sí, yo creo que también cuando hay conciencia, eso hace que sea más sencillo, uno, el respeto mutuo, que sea más fluido, que sea más viable, y dos, el entender eso de los roles, de que en este momento estamos hablando como amigas, porque de hecho entre nosotras nos ha pasado, sí, entre tú y yo, esto que te voy a decir o esto que voy a escuchar de ti, lo voy a hacer desde esta postura. Y yo misma también cuando te he empezado a echar cuentos te digo, bueno, y esto otro no te lo voy a contar porque eso lo voy a llevar a terapia, por ejemplo. Entonces esto te lo voy a plantear así, ya como panas, pues como amigas. Y eso sí ayuda mucho. Primero como tú dices, a entender el rol de cada una. Y segundo, a que sea fluido ese respeto. O sea, como que honro ese espacio terapéutico y honro la amistad. Y siento que la conciencia ayuda mucho, quizás desde la academia por el tema de que es una cuestión más racional, más razonable, más de mente. Hay como dudas, ¿no? De la proximidad ética que se pueda tener cuando hay una amistad, cuando hay un vínculo, incluso hasta familiar. Pero sí, creo que están dejando de lado el tema de la conciencia, que es un tema que a ellos no les compete estudiar, o sea, que ellos no, incluso hablándote de temas energéticos, o sea, conciencia espiritual. Exacto, porque la conciencia se estudia en la psicología académica desde el punto de vista racional, lo que hace que el ser humano sea consciente de sus decisiones. Pero sí, definitivamente, obviamente falta, bueno, no sé si es obvio para muchas personas, para mí lo es, falta conciencia espiritual, falta conexión, incluso con la emoción. O sea, se habla mucho de la teoría, de la mente, del concepto, pero se habla muy poco de la emoción y de la importancia que tiene el reconocer la emoción, no solamente ubicarla en el otro, sino entender qué estás sintiendo tú frente al otro, ¿sabes? Sí, y ahí entran en juego muchas cosas, porque si es un vínculo sincero, honesto, transparente, desde el punto de vista también emocional, es decir, que esta persona con la que se está planteando la posibilidad de brindar acompañamiento y es tu amiga o tu amigo, ese espejo en el vínculo tiene que estar limpiecito, porque si no va a ser muy difícil ser honestas, abrirse. Yo también he tenido la oportunidad de acompañar a personas
En particular, una persona que conozco desde que tengo uso de razón, o sea, de los 3, 4 años, 5 años, estudiamos juntas toda la vida y ella vio mi recorrido de aprendizaje con las herramientas que me enseñó mi abuela, e incluso ella llegó a conocer a mi abuela, ¿sabes? Y entonces, claro, al ver ella que yo me estaba dedicando a esto de una manera más formal, y ella vio lo que yo estaba haciendo y sigue mis contenidos y demás, y, o sea, sin duda, José Raúl, había una admiración de mi proceso, había como un respeto, sí, a mis herramientas, a mi experiencia, a mis formas también, a mi energía. Y José Raya también vive en un país en donde hablan otro idioma, está muy lejos de todos sus afectos. Entonces también Ojos Cerrados dijo, sí, sabes, yo quiero, y hemos tenido varios ciclos terapéuticos y nos mantenemos ahí todavía vinculadas, ¿no? Seguramente en cualquier momento va a venir otro ciclo y así, o sea, y lo hemos manejado súper bien, porque cuando de repente hablamos ya desde otro espacio, hemos sabido naturalmente separar las cosas, y eso me encanta. Eso me gusta mucho, y por eso yo, aunque sé que es un tema delicado, siempre que haya esto que estamos planteando, respeto, claridad de los roles y una confianza saneada, ¿no? Sí. Conciencia, que es lo que yo siento que arropa todo, es posible y puede ser muy nutridor y puede ser incluso un tremendo ejercicio de humildad. Exactamente, eso es lo que estaba pensando, que me conecta con el segundo punto que habíamos elegido compartir, porque yo siento que sí hay que tener un control profundo del ego, más que control, una conciencia, ¿sabes? De que eres un canal de herramientas a través de las cuales la persona se va a conocer, independientemente de que sean amigos, de que se conozcan o no. Yo sí creo que considero y vivo esta realidad de trabajar con personas cercanas, emocionalmente cercanas desde mi historia de vida, que hay que tener un control del ego bastante, bastante fuerte. O sea, no estás Sí, en una conciencia del ego, sí. Sí, exacto, una conciencia. No hay que entender que no estás en un lugar superior. Y sobre todo por este respeto y esta admiración, porque sí tiene que haber una especie de admiración hacia lo que haces, y además curiosidad de cómo funciona ese mundo, porque mira, sí. Fíjate, somos personas tan unidas. Esta persona en específico de la que estaba hablando antes, somos personas tan unidas que cuando ella me lo dijo, yo dije, ¿por qué ella querría hacer terapia conmigo? Si ella ha visto todos mis desmadres, o sea, ella ha visto todos mis procesos, ha visto todas las locuras en las que yo entro en mi mente, o sea, es mi persona de confianza, ¿sabes? Una de ellas. ¿Y por qué querría? ¿Por qué? Pero yo creo que es esa admiración de, a pesar de todo el caos, siempre estás buscando estabilidad y siempre encuentras en algún punto estabilidad, y a pesar del caos sigues creciendo, y a pesar del caos, entonces claro, si no hay esa conciencia del ego de cómo eso a mí me ha ayudado y me fortalece en mi vida, por supuesto que yo me puedo montar en una jerarquía que no va a funcionar en el vínculo, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que va a distanciar más bien que a acercar. Claro, claro. Y también creo que es importante saber, y es que sí es un tema delicado, porque, por ejemplo, hay vínculos donde puede haber en el backstage, en el interterapia, o sea, entre una terapia y la otra, puede haber una comunicación fluida, puede haber proyectos en común, puede haber cosas que están sucediendo más allá de la terapia de forma más fluida y más constante, ¿no? En cambio, hay otros espacios con otras personas de la misma categoría de la que estamos hablando, donde quizás es necesario que haya una distancia. Sí. O sea, siempre va a haber una especie de respeto y distancia, ¿no? En el tema de no perder los roles, pero hay lugares amistosos donde definitivamente sí se requiere una distancia obvia para poder sostener al otro con conciencia, ¿sabes? Porque, por ejemplo,
cuando esta persona llega a mi vida, yo estaba transitando por un lugar profundamente doloroso y estaba transitando decisiones muy, muy difíciles de entender, porque además eran decisiones que venían a tocar fibras de tabú sociales, ¿sabes? Entonces, para mí fue muy complicado y para mí no fue una, digamos, yo a ella en ese momento obviamente me hubiese encantado incluirla como amiga, pero yo necesitaba sostenerla a ella, porque yo también quería estar para ella de forma terapéutica. Entonces yo decidí no incluirla a ella en este proceso de vida que yo estaba viviendo y no contarle hasta que fue el momento terapéutico adecuado, ¿sabes? Y cuando le conté, obviamente, bueno, esa mujer, pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo no me dijiste? Eso me entristece muchísimo. Y entonces empezó el proceso de retomar los espacios amistosos que nos hacían falta, ¿sí? Porque efectivamente se requería, y yo tomé la decisión consciente, como digo, de no incluirla en esta etapa de mi vida que yo necesitaba amistades, porque no era terapéuticamente correcto para ella. Ella no se hubiese sentido sostenida lo suficiente por mí si yo la incluía en este proceso. Me hubiese dicho como amiga, mejor vamos a dejarlo así para que tú vivas tu proceso. Y yo sabía que yo podía con las dos cosas, solamente que si yo la incluía, ella se iba a preocupar. Entonces, ¿para qué la incluía? Claro, ¿Sabes? claro. Sí, eso es lo que hemos identificado como ser asertivas o asertivos en fijar los límites, saber cuándo sí, cuándo no, cuándo es un espacio seguro de traer a la persona o no desde el rol amistoso. Sí. Y yo creo que también el proceso va a tener diferentes fases, en donde quizás en algún momento hay que marcar esa distancia y en otros momentos se va madurando el proceso y ya tú entiendes que la persona no se va a ver afectada por tus procesos de la misma manera y creo que ahí también entra mucho la intuición, ¿no? Como persona y como terapeuta. Pero es eso, sí, es en resumen asertividad en los límites y saber cuándo sí, cuándo no y cuándo es tiempo quizás de cerrar el ciclo y de retomar el vínculo de amistad mucho más extendido, etcétera. Y eso también tiene relación con el siguiente punto, que es saber cuándo cerrar. ¿Cómo lo explicarías tú? O sea, porque cuando planteamos esto es más en relación al ciclo terapéutico, o sea, cuándo cerrar el ciclo terapéutico, cuándo dejar de compartir cierto proceso desde el punto de vista personal en la amistad o cómo. O sea, me Bueno, queda así fíjate, como esa pregunta. Uh-huh. yo siento que esto va más allá del tipo de terapia. Es porque sí yo lo veo muy marcado en las terapias que yo tengo como servicio. Generalmente son terapias largas, ¿no? Entonces para mí, tú me preguntas eso y yo digo, bueno, puede llegar a un momento en donde quizás se está como estirando demasiado el proceso y ya hay que cerrar ya, ¿no? Como cualquier proceso, si sea amigo o no. Uh-huh. ¿Sabes? De repente ya uno dice, bueno, como que ya es importante que tú también integres, ¿no? Ok, va. Pero, por ejemplo, de repente puede llegar una persona, y sucedió, que fue referida por su amiga, porque su amiga dijo, mira, o es esto, o eres tú, o esta amistad se quiebra. Mm. Porque ya entramos en puntos donde no nos estamos entendiendo, no nos estamos escuchando, y queremos sostener esto, o sea, queremos seguir siendo amigas, queremos que el vínculo Exacto, siga la, ahí, la pero amistad es más importante a este punto de nuestra vida. exactamente. Y ya yo sé que Uh-huh. no tengo las herramientas suficientes como terapeuta para seguirle entrando porque hay temas que van más allá de mí, ¿sabes? Entonces, o más allá de las herramientas que yo ofrezco. Entonces, yo prefiero decirle, ve con alguien, Uh-huh. ¿sabes? Y Uh-huh. eso es sumamente amoroso, Sí, entender cuándo muy toca, sano. porque hay que rescatar la amistad, porque primero está la amistad. Yo soy partidaria cuando estas cosas suceden de tenemos una banderita que cualquiera de las dos cuando se siente incómoda o incómodo puede levantar y decir, ya no me estoy sintiendo cómoda, ya no estoy en mi lugar seguro para compartirte lo mejor o para recibirte desde lo mejor. Entonces ya.
Ya me queda como más claro, y además que también dentro del espacio terapéutico incluso se puede volver una guachafita, entonces darle como más larga al proceso de lo que realmente se necesita y Sí. se requiere como de mucha honestidad. Y qué bonito poder salvar algo tan importante como una amistad, más allá de querer seguir ayudándote como terapeuta. Qué bonito es darle como esa relevancia y esa prioridad, porque sí, realmente hay mucho amor y hay conciencia, y también hay la intención de sostener un vínculo sano. Ujú. Entonces creo que, para ir resumiendo, aunque todavía no terminamos, pero ya estamos a eso, pero quiero como que dar como un vistazo, de un panorama general, y para eso primero vamos a hacer una pausa, y ya venimos con el cierre reflexivo de este episodio de hoy, que está muy fino, está muy interesante. Ya volvemos. Y regresando con este tema tan interesante, tú estabas desarrollando una idea que me gustaría mucho escuchar porque sé que vienes allí con algo, una perlita. Sí, bueno, lo que yo quería compartir era que realmente, em, todo esto se logra y todo esto es posible cuando las partes involucradas se han venido de alguna forma trabajando internamente, cuando hay la disposición de que esto funcione. Por eso es cuando decimos el tema del respeto, de la admiración, de la conciencia. Cuando hay esas características es porque está la disposición de ser apoyada, de ser acompañada, de ser escuchada más allá de los prejuicios. Y por el otro lado, desde el punto de vista del terapeuta, hay la disposición de sostener un vínculo circular, lineal, en donde, como tú decías, se requiere de mirar el ego, reconocerlo y quitarse ese trajecito, y ser realmente la conciencia que somos, ¿no? Que es lo que nos permite dejar de sobreidentificarnos con el título, con el nombre, con la etiqueta, ¿no? Mm. Sino el ser que tiene, o que es un canal que sirve para brindar herramientas y para dar un espacio a que la otra persona, como tú bien decías al principio, se conozca, se comprenda, se escuche, ¿no? Siento que eso se logra con bastante trabajo personal y con la disposición plena de que esto funcione para ambas partes. Y con eso que yo decía de entender que somos es un canal que sirve para brindar herramientas, creo que podemos entrarle a esta última parte, que es, cuando elijo que mi amiga o mi amigo sea, y acepto que mi amigo o mi amiga sea mi terapeuta, es importante también considerar, más allá de la persona, que obviamente es algo relevante, porque si te hace sentir seguro y hay admiración y respeto y todo esto que hemos hablado, es una gran parte de la decisión, pero también, es importante considerar las herramientas que esta persona brinda, ¿no? Que eso, creo que es bastante relevante para elegir si este es el espacio adecuado para mí en mi momento del proceso. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Va de la mano de lo que tú comentabas en el episodio anterior. Ahora no recuerdo si fue en el episodio anterior y si fue una conversación, pero sí comentábamos que por ejemplo, tú trabajas con personas que requieren de alguna manera sí tener una conciencia de sí mismos para poder entrarle, o sea, porque tus herramientas son más de expansión y de metas, no sé cómo las describirías tú, pues que tú puedes describirlas un Sí. poquito mejor, pero sí son, Metas evolutivas, metas, exacto, que de metas trabajo, misionales. Uh-huh. ajá, que de trabajo como de lo oscuro, de la sombra, de lo profundamente doloroso o traumático inclusive. Se Uh-huh. puede quizá como visualizar un poco, pero
no busca necesariamente entrarle tan profundo a temas tan densos, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante saber que mi amigo o la persona que estoy eligiendo que sea de confianza en ese momento tiene las herramientas en las que yo confío. No sé si a eso se refiere tu pregunta. Sí, Pero en las que yo confío y las que estoy necesitando en este momento, a las que me da curiosidad, de las que quiero aprender. exactamente, entonces por eso estaba de acuerdo hace rato con que dijeras que hay una especie de admiración, porque no es solamente admiración a la persona per se, es también admiración a esas herramientas que la persona sí o sí tiene que ser curiosa de qué está sucediendo allí. Quizá no entiende del todo cómo es o de qué es o incluso qué es, Sí. pero, pero sí sabe que hay algo que le está resonando de cómo tú trabajas con las personas en tu espacio, ¿no? Uh-huh. Sea consciente o inconsciente, hay una atracción, una curiosidad y eso es totalmente respetable y debería ser escuchado. De nuevo, hay herramientas que hay diversas herramientas, pues, pero yo no creo que haya ningún problema, por ejemplo, no sé, en hacer un masaje acuático y que ese masaje acuático me despierte sensaciones de llanto y recuerdos súper profundos o una sensación de apapacho y ese masaje acuático me lo dio una persona muy querida con quien yo me siento segura y listo, eso fue lo que salió y me siento agradecida de que haya sido acompañada en ese momento por esa persona. Sí, y eso, al final eso es como un resumen de todo el recorrido de este podcast, porque cuando hablamos, por ejemplo, de cómo elegir a mi terapeuta, las razones por las que ir a terapia, y sí, o sea, yo creo que esto es algo que ya lo hemos planteado y es súper importante tener esa claridad, por eso es que yo insisto en que tiene que haber esa disposición y tiene que haber cierto camino de conciencia, porque una persona que nunca ha hecho terapia o que nunca se ha trabajado o que nunca se ha dedicado a estudiar un poco y a conocerse, O que vive una vida quizá muy superficial y no... sí, sabes, como exacto, como dice mi abuela, que andan paseando, cosa que está bien, está chévere, porque hay gente que yo esto lo he hablado mucho con otra querida amiga también terapeuta o que brinda herramientas terapéuticas. Ay, no todo el mundo necesita procesos de sanación súper intensos. Quizás su propósito en esta vida es otra, porque yo sí soy creyente que no hay falla, ¿sabes? El alma siempre te conduce, la vida siempre te conduce de alguna u otra manera a lo que vienes a hacer, sea con conciencia o sin conciencia, sea caóticamente o de manera armónica, pero siempre lo hace. Entonces, para quienes andan así relax, chill, paseando por el parque, bueno, ahí no hay falla, eso es lo que corresponde. Entonces, no todo el mundo necesita estos niveles de intensidad y de análisis y autoestudio, y quizás están un poco más acomodados en sus vínculos, ¿sabes? Y crecieron en un entorno mucho más saneado y tienen oportunidades muy distintas a otros, ¿no? Y tienen como cierta ligereza en su manera de vivir el mundo y está bien. Te escucho y me acuerdo de estas personas que he conocido que son tal cual este perfil, como ambientes bastante saneados, una alegría constante por la vida, un empuje, una Sí. que de repente dicen, bueno, y una vez estábamos y nos fuimos con una tarotista y le preguntamos mil cosas y no sé qué, y Como claro, una gran aventura. exacto, y viven estas experiencias desde allí y desde esos lugares divertidos, como curiosos y ya, o sea, no se Sí, toman como mucho, muy en serio todas estas formas sí, porque no les hace falta, no es el momento o no es la forma y ya. sí. Y eso está bien. Entonces, por eso es que yo digo cuando alguien definitivamente decide y siente que necesita ir a terapia y que necesita un espacio terapéutico, normalmente son personas que se están haciendo preguntas, que están teniendo situaciones que los llevan a eso, y si además tienen la voluntad y la disposición de que sea una persona de confianza o una amiga o incluso un familiar, es porque ahí hay conciencia. Ahí hay un momento de conciencia que les permite tomar ese tipo de decisiones y recibir el acompañamiento de estas formas, vamos a decir, no convencionales, no desde la perspectiva académica,
o no clínicas. aprobadas. Exacto, no aprobadas académicamente, ni científicamente, ni clínicamente, pero que yo siento que va apuntando cada vez más para allá, cuando el terapeuta decide incluir herramientas mucho más holísticas, mucho más de inteligencia emocional también y de conciencia de la energía, que es lo que realmente significa lo holístico, ¿no? Considerando todas las dimensiones del ser. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí siento que está bastante clara la propuesta que traemos, el análisis, la reflexión. No nos crean a nosotras, no nos den toda la razón, no consideramos que tengamos la verdad absoluta de cómo se maneja esto. Estamos hablando desde una experiencia bastante personal, incluso con algo de subjetividad, pero también con la conciencia de que hemos podido lograr ese tipo de dinámicas de una forma bastante armónica y efectiva. Y desde allí es que lo compartimos, pero entendemos que puede haber personas, ya sea terapeutas o quienes han estado recibiendo terapia, que sientan y opinen que eso no debe ser o que eso no funciona o que no es para ustedes y está bien. Sí, definitivamente hay, de este lado del charco hay muchísima satisfacción de saber que el vínculo está intacto, que hemos crecido y evolucionado como mujeres y como personas infinito. Sí. Y que nos hemos acompañado en todos estos procesos, porque al final es lo que doy, lo recibo, y lo que tú me das, yo también lo asimilo. O sea, yo estoy creciendo contigo en este proceso terapéutico, ¿no? Uh-huh. Y sí, definitivamente es un placer y una satisfacción saber. Sé que no es un planteamiento que yo ni siquiera acepte con todas las personas que me lo proponen. Uh-huh. Ay, sí, todas, ¿no? Como si todos mis amigos me piden terapia. Pero bueno, entiendo tu punto, que no lo aceptarías con cualquiera. No lo aceptaría con cualquiera, ni se lo propondría a cualquiera. Uh-huh, y de hecho claro. he aprendido a no hacerlo, o sea, a entender que bueno, que no siempre es ese, y que hay espacios para terapia, y que hay que decir hasta dónde uno también se preocupa de más en ese proceso de sanación con un amigo que de repente no quiere salir o le toca rebuscarse un poquito más en ese hueco antes de buscar una solución, ¿no? Sí. Entonces, sí, me encanta cuando elegimos temas así picantes. Sí, algo controversiales, sí. Muchísimas gracias para quienes nos han escuchado hasta acá. Pedirles que se suscriban a nuestro canal, que pueden dejar comentarios, preguntas, cualquier sentir que tengan de nuestros episodios, sugerencias de temas. Siempre no dejaremos de invitarles a que hagan eso. Si hay alguna temática que pueda surgir de los episodios que ya hemos publicado hasta ahora, bienvenido sea. Y bueno, pueden conseguirnos en nuestras redes sociales como @iri_natura y energía.sanadora. Uh-huh. Y también quería hacer mención de Jesus Betancourt en los controles de este podcast, que el resultado final está encargado este ser maravilloso de que esto suene así, luzca así. Muchísimas gracias. También hace nuestras promos directo desde Ciudad de México. Gracias, Jesus, y bueno, nos vemos en una próxima. Un abrazo hermoso. Gracias, querida. Bye.